Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo, 25 del tiempo ordinario, y estamos observando el Evangelio de Marcos, capítulo 9, 30 al 37. Voy a quedar con el versículo 36a. Vamos a ver la importancia de ese versículo más adelantico, más adelante. No sin antes observar brevemente la vida de San Jerónimo, ya que esta semana aquí en la arquidiócesis es la semana bíblica, y observar de forma breve lo que es San Jerónimo, nacido en Estridón, 347-348, no se sabe exactamente, amigo de Rufino, opositor también de Rufino en su acción del origenismo. Hace parte del ciceronianismo gracias a que estuvo con un profesor que se llama el famoso Aelius Donatus, gran profesor gramático, pero se da cuenta en su juventud que esa misma corriente, el ciceronianismo y el cristianismo, son incompatibles. ¿Por qué lo dice? Porque más adelante va a tener un sueño donde va a decir, donde el Señor le revela que donde está su tesoro, allí está su corazón, y le dice, él es ciceroniano, cosa que lo hace retractarse esa corriente y dedicarse más de fondo al cristianismo. Lleva una vida pública, ¿sí? En Treveris, en la región imperial de las Galias, que al mismo tiempo, pues, luego de entrar en un acercamiento a la vida de Antonio, obviamente el padre del monacato egipcio, entra bajo esa corriente, bajo ese análisis de lo que es el cristianismo, gracias también a que en su juventud visita también las catacumbas, seguidamente, que él, como él mismo narra, que los domingos pasaban por las catacumbas aún sin ser bautizado, cosa que después más adelante lo lleva a renunciar a su vida pública y a dedicarse a vivir en un desierto llamado el desierto de Calcis, cerca a Alepo. Allí dice el mismo que adquirió conocimientos de hebreo y griego, cosa que, pues, que lo llevó a estudiar más vehementemente la Sagrada Escritura. Pues él mismo decía que era un texto bastante pedregoso, o sea, un estilo bastante pedregoso, cosa que lo llevó a tomar un poco de distancia, luego pues acercarse mucho más a la Sagrada Escritura. Estudió también en la famosa biblioteca de Eustacio, el legado por ejemplo de Eustacio, que a pesar de eso hizo también parte de una comunidad veteronicena, cosa pues muy común en su tiempo, que luego de ser, porque tuvo muchos enemigos en Roma, tuvo que abandonar la ciudad de Roma. Le acusaron de estar con mujeres, de supuestamente fundar pues sí monasterios, pero también de estar con mujeres que hacían parte de ese mismo legado de San Jerónimo, cosa que era una total mentira. Dentro de esas habían unas viudas que eran muy pues pudientes, entre esas Marcelina, que aprendió a hablar el hebreo y estudiar obviamente el hebreo bíblico, del cual San Jerónimo se dio piso para poder traducir la Sagrada Escritura. Amigo y secretario del Papa Dámaso, cosa que también pues, lo llevó a postularse también con ese mismo sentir de la Sagrada Escritura, que su celo ascético lo llevó a tener, vuelvo y digo, muchos enemigos en la acción romana, cosa que después lo llevó pues a abandonar esta ciudad, como bien hemos dicho más adelante, pero que sin embargo también tuvo ciertas, no solamente podríamos llamarlo cierto recelo con algunos obispos de la iglesia, sino también distante en su doctrina, cosa que lo llevó a alejarse un poco. Fallece en el 30 de septiembre del 419 o 420, no se sabe exactamente la historia, la fecha exacta, pero sí se sabe que es el 30 de septiembre. Dice la leyenda pues del león que él, al quitarle una puya que tenía una espina, que tenía el león en su pata, el león, en reconocimiento a esa ayuda, pues lo cuida. Esa leyenda pues se le atribuye la leyenda al duque de Sajonia y Bavaria, famoso Enrique el León, sobre el 1414, pero 1142, 1180, más o menos se atribuye a eso. La iglesia lo empieza a venerar a partir de 1295, junto a los 4 grandes doctores de la iglesia latina, Ambrosio, Agustín y Gregorio. Bueno, eso brevemente lo que hablamos de Gregorio con respecto a su parte biográfica. Su parte biográfica que tiene que ver mucho con el mismo desarrollo de su personalidad. Se decía, los que lo conocían, el acercamiento a Jerónimo, que era un personaje satírico, algo muy satírico, pero también tenía algo de cierto toque de maldad, decían ahí algunos. Bueno, pero igual es santo. Como digo, todos tenemos que luchar contra algo
que se nos opone directamente a la santidad. Todos tenemos que luchar contra eso. Jerónimo, en todo caso, comenzó a trabajar en la Sagrada Escritura en sus años romanos, 382-385. Obviamente dirigió el prólogo de lo que llama la Vulgata al Papa, precisamente al Papa Dámaso. Bueno, trajo también obviamente la Xapla de Orígenes, se acercó mucho a ella, y muchos otros documentos como tal. Jerónimo en 393 publicó el famoso pues, escrito De Viris Illustribus, con respecto pues también precisamente a otro biógrafo que se llamaba el famoso Romano Suetonio. Textos muy parecidos, pero él lo hace, en especial Jerónimo lo hace es por resarcir o por quitar esa versión de que el cristianismo es para personas incultas o de poco conocimiento. Por eso se conoce el libro dentro de la misma acción dogmática como la famosa protopatrología. Bueno, no soy patrólogo, pero sí se habla de la parte dogmática de ese texto. Hasta ahí concluimos con San Jerónimo, eximio doctor de la iglesia, también se puede llamar padre, se podrá llamar de pronto padre. Como digo, no soy patrólogo, pero sí sus escritos son muy abundantes, la misma Sagrada Escritura lo expone, su traducción, que aún la iglesia se mantiene con esa misma traducción de la Vulgata. Arduo trabajo porque es que lo que vamos a ver el texto el día de hoy, para que usted dimensione la capacidad que pues con que Jerónimo hacía ese esfuerzo de traducir los textos sagrados del hebreo, griego, arameo al latín, pues lo hace un personaje eximio, pienso yo, porque es difícil, como el caso del día de hoy, el versículo 36a, que en la parte de la grafología se puede llamar, como hablan algunos doctores en la Sagrada Escritura, de una forma ascendente, sobre todo porque viene del hebreo. Cosa curiosa en Marcos, acordemos que Marcos es catequesis de Pedro, curiosa porque lo habla en hebreo, y los doctores en Sagrada Escritura, investigadores dicen, lo habla en hebreo es para poder redireccionar la primacía de Pedro, la primacía del príncipe, valga la redundancia, del príncipe de los apóstoles, para un trasfondo poderlo observar de esa forma. Y ahí vamos a entrar en el grueso de ese tema, ya voy para ir finalizando esta reflexión del día de hoy. Resulta que cuando Marcos habla de esa forma, lo hace el copista en griego, dice Kailavos paidos estéis autos. Hasta ahí todo bien. Pues sí, una traducción un poco plana en griego, pero resulta que el original de Marcos aparece la acción lakaj. Lakaj que no solamente, como dice el texto en español, la traducción dice, y cogiendo a un niño. Lakaj no solamente es coger, digamos como coger, ni tampoco abrazar. Es sencillamente sentirse, lakaj es una condición hebraica, en su acción, llamémoslo así, constructiva del hebreo, por llamarlo así, para hacerme entender de una forma más clara. Lakaj quiere decir como ser consciente de su realidad, de su minoridad, de su pequeñez, sabiendo que lo que haga en su vida le corresponde primeramente al abandono que usted tenga en Dios, a la confianza que usted tenga en Dios, a la disposición que usted tenga para dejar actuar a Dios en su vida. Eso es lo que habla la caja. O sea, mire la gran diferencia. Pero en Kailavos Kabaidos estés autos, en cuanto que el hebreo habla del lakaj. Entonces hay que poner el punto ahí, o sea, el punto de atención ahí en ese aspecto, porque como está hablando Marcos y es catequesis de Pedro, pues se deja ver claramente lo que llama la comunión eclesiarum, lo que va en dogmática, que es el trasfondo del ministerio petrino, en cuanto recibido por Pedro, que recibe su misión luego de su conversión. Mira lo que voy a hablar. Luego de su conversión recibe su misión, que es confirmar a sus hermanos, la comunidad pospascual. Poco se habla de esto, o tal vez de pronto mucho, pero de una forma distinta. La conversión de Pedro viene después, o sea, pospascual. Recibe su misión pospascua. De forma que ahí se entiende lo que quiere decir Jesús con Pedro, con ser Pedro y confirmar a sus hermanos.
es después de la Pascua, después de su conversión. De forma que eso habla, pues también lo habla precisamente pues Pedro en su carta, también Clemente, lo habla también Ignacio de Antioquía, Dionisio de Corintio, también Gallo, Clemente de Antioquía, Ireneo de León, Tertuliano, todo ello lo hablan, digamos, con respecto a eso, sobre la primacía que tiene Pedro en cuanto también a las decisiones que tienen que ver con casos de decisiones y divisiones, en especial con materias disciplinarias que tienen que ver con respecto a la celebración de ciertas fechas en cuanto también pascuales, y en cuanto a la autoridad que tiene él como cabeza de la iglesia, como el famoso caput, como se quiere decirlo. También con la disociación que parten algunas herejías de aquel entonces, empezando pues por el famoso agnosticismo, arrianismo, también el marción, el montanismo, también el sabelianismo, el novacianismo, el pelagianismo y otras tantos más cuestiones también sobre también las acciones trinitarias y cristológicas con respecto a la acción de los sacramentos. ¿Por qué voy a todo esto? Porque Marcos lo escribe de esa forma para que entonces podamos entender, ustedes y yo, la dinámica que se ejerce con respecto a Pedro. Y en Pedro, a todos. No solamente el primado de Pedro, sino a todos. De forma que hay que preguntarnos entonces con respecto a ese texto, ese famoso Lacar, si usted está dispuesto a que sea Dios quien guíe su vida, abandonarse en Dios, su vida abandonarla en Dios y ponerla al servicio de Dios. Y sobre todo, creerse el más inferior de todos, el mínimo, el que necesita siempre de ayuda. Servir, mire la dinámica, servir, pero también siendo consciente que usted necesita siempre de ayuda de Dios y de los demás, probablemente por supuesto, pero ayuda de Dios. Terminamos ya con esta reflexión. ¿Usted está consciente de que usted sin Dios no es nada? Porque muchos dicen y muchos hablan y dicen, sí, todo gracias a Dios, sin Dios yo no soy nada, sin Dios yo no puedo hacer nada, sin Dios no hago nada. Y viven en adulterio, viven en fornicación, viven en homosexualismo, hacen cosas paganas, perversas, que antes, por el contrario de decirse discípulo de Cristo, se puede decir que es un antitestimonio de Cristo. Si podemos llamar el término así, es un antidiscípulo de Cristo. Es una persona que no está dando testimonio de quién es Jesús, no lo está dando. Por eso hay que pensarlo entonces si usted está dispuesto a abandonarse en Dios, si usted está consciente y dispuesto a servirle a Jesús desde donde Él lo puso o donde usted quiso que Él lo pusiera. Porque hay que hablar así, porque resulta que muchas veces usted le dice a Dios, Señor, hágase tu voluntad, y usted hace su voluntad y no la de Dios. Y después usted cree que Dios lo puso ahí y resulta que Dios no lo puso ahí, usted se puso ahí por su terquedad, por su capricho, por sus cosas. Pero en medio de sus errores, como todos tenemos errores, en medio de sus errores y de sus dificultades, piensa el día de hoy, ¿usted está dispuesto a abandonarse en Dios? Y abandonarse en Dios no es otra cosa distinta que aceptar su voluntad y permitirle a Dios que Él actúe, darle toda su voluntad a Dios para que Él a través de su voluntad actúe en su vida. Y eso cuesta, eso cuesta. Por eso pocos llegan a la perfección de la santidad, porque pocos están dispuestos a abandonarse en Dios. Muchos hablan de Dios y que esto y que aquello, pero pocos están dispuestos a abandonarse en Dios. Pocos están dispuestos a abandonarse en Dios y que sea Él quien dirija su vida. Mire, ¿quién se abandonó totalmente en Dios? La Virgencita María le dijo sí. Hágase como usted quiera, Señor. Y se abandonó totalmente a su voluntad. Pedro lo comprendió, pero después de su conversión, ya termino con esto para no dar por cuestión del tiempo, el domingo, otras obligaciones. Termino con esto. Usted no puede lograr una verdadera conversión si no ha pasado por el dolor y el sufrimiento que produce el pecado. No puede pasar. Usted no puede decir que es convertido a Jesús, convertido al cristianismo católico romano,
verdaderamente romano aquí, si no pasa por el dolor de la cruz, si no pasa por el dolor de sufrimiento, dolor de sus pecados, saber que ofendió a Cristo, porque eso es lo que está viendo Pedro y eso es lo que quiere mostrar Marcos. Marcos quiere mostrar, es el ajá, abandonarse en Dios, saber de que todo depende de Dios, pero también depende de mí, mi actitud en que Dios pueda actuar en mí. Y la mejor manera que Dios pueda actuar en mí es haber sufrido el dolor de la conversión, sentir el peso de los pecados en mi vida, para que entonces ahí sí actúe Dios perfectamente, porque ya reconozco que yo soy nada, soy basura, soy estiércol, y lo único que bueno que tengo es Dios. Feliz día para cada uno de ustedes. La Virgencita María nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permita abandonarnos en el Señor. Y San José también nos permite abandonarnos en el Señor, interceda por cada uno de nosotros. Que el ángel de la guarda de nosotros nos ayude a siempre a discernir las cosas buenas y nos ayude a seguir el camino que conduce hacia el abandono del Señor. Decirle, sí, Señor, tu voluntad, y tener una íntegra y perfecta, pedirle al Espíritu Santo, perfecta condición de abandono al Señor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a través de María Santísima y San José, y nuestro ángel de la guarda nos inspire en las buenas obras. Este día para con ustedes, que estén muy bien, les deseo siempre lo mejor.